El sonido del viento susurra entre los árboles, llevando hojas secas que bailan sobre el suelo de tierra apisonada. Una tetera silba, pero nadie la escucha. En la mesa de la cocina, un pedazo de pan del día anterior reposa intacto, mientras una fotografía en blanco y negro, con los bordes desgastados, está sujeta por un imán oxidado en la nevera. Don Antonio está sentado en su mecedora, con los ojos fijos en la ventana, como si esperara algo que nunca llega. Se esfuerza por recordar por qué las voces en su mente se están volviendo más lejanas. ¿Quiénes eran esas personas en la foto? ¿Quién era él? De repente, la mecedora se detiene y murmura en voz baja: ¿Dónde fue que me perdí? El pueblo de Santa Esperanza parecía existir fuera del tiempo. Las calles de tierra apisonada atravesaban pequeños terrenos donde las casas de madera, algunas ya inclinadas por el peso de los años, estaban rodeadas por cercas de alambre oxidado. Era el tipo de lugar donde los días pasaban lentamente, pero los recuerdos se desvanecían rápido, como el humo de leña que sube al cielo. Don Antonio era conocido por todos, pero recordado por pocos. En su juventud, había sido uno de los albañiles más solicitados de la región, construyendo paredes que aún sostenían los sueños de muchas familias. Ahora, sus propios sueños parecían derrumbarse, un ladrillo a la vez. Vivía solo, en una casa sencilla, donde una radio vieja tocaba canciones que parecían de otra vida. Allí pasaba los días, rodeado de recuerdos que se deshacían lentamente, como los bordes de las cartas guardadas en una vieja caja de zapatos. La llegada de Clara al pueblo fue discreta, pero trajo cambios importantes. Joven, de 26 años, con el cabello rizado siempre recogido en un moño apresurado y unos ojos castaños llenos de melancolía, Clara era una trabajadora social asignada a un programa de apoyo a personas mayores en situación de vulnerabilidad. A pesar de su apariencia tranquila, llevaba un peso interno: la reciente pérdida de su madre, víctima del Alzheimer. Ese dolor seguía presente en cada una de sus acciones, aunque rara vez hablaba de ello. Su primer encuentro con don Antonio estuvo marcado por el incómodo silencio de quienes no saben cómo acercarse. Clara llegó a su casa con una carpeta en las manos y una sonrisa educada, intentando iniciar una conversación. «Buenos días, señor. Soy Clara, trabajadora social. Estoy aquí para ayudar en lo que necesite». Don Antonio la miró durante unos segundos, con los ojos entrecerrados, como si intentara descifrar quién era esa persona. Respondió con un leve movimiento de cabeza, pero no dijo nada. Cuando finalmente abrió la boca, fue para preguntar: «¿Sabes si va a llover hoy?». Era su forma de evitar preguntas difíciles. La lluvia era algo que aún podía predecir, a diferencia de los nombres y rostros que escapaban de su memoria. Clara se dio cuenta en ese momento de que no sería fácil, pero algo en don Antonio la conmovió profundamente, una mezcla de familiaridad y culpa que no podía explicar. Mientras ella intentaba organizar sus papeles, él movía la cabeza como si tarareara una melodía que solo él escuchaba. «¿Le gusta la música, señor?», preguntó ella con un tono ligero. Él se detuvo por un momento y su expresión se iluminó. «Ah, niña, la música es lo único que nunca me abandona». Era un comienzo tímido, pero suficiente para que Clara entendiera que, incluso en medio del olvido, todavía había historias por descubrir. Clara comenzó a visitar a don Antonio con regularidad, con el pretexto de evaluar su situación y ofrecer apoyo social, pero en la práctica estaba intentando algo mucho más difícil: ganarse la confianza de un hombre que a lo largo de los años se había acostumbrado a ser olvidado. En la tercera visita, Clara llevó un cuaderno de tapa azul donde planeaba registrar las memorias de Antonio antes de que desaparecieran por completo. Cuando le mostró el cuaderno,
Él la recibió con una mirada desconfiada. «No quiero que escriban sobre mí, niña. Yo no soy historia para nadie». Clara sonrió, intentando disimular el nudo en el pecho. «Pero usted tiene tanto que contar. Apuesto a que construyó muchas casas por aquí. Quizá hasta tenga algunas historias graciosas sobre eso». Se quedó en silencio, mirando el suelo de madera desgastado, como si los años estuvieran allí, impregnados en las tablas. Finalmente, respondió: «Las casas que construí siguen en pie, pero las personas, esas se fueron. Ni sé si todavía se acuerdan de mí». La respuesta reveló algo que Clara ya imaginaba. Don Antonio no luchaba solo contra una memoria que flaqueaba, sino contra el dolor de haber sido dejado atrás. En los días siguientes, Clara empezó a llevarle pequeñas cosas para ayudarlo. Primero, una radio nueva, ya que la vieja apenas sintonizaba las estaciones. Luego, algunas fotografías del pueblo, impresas en blanco y negro, que había conseguido en la alcaldía. Antonio miraba las fotos con curiosidad, pero no hacía muchos comentarios. Sin embargo, hubo un momento que la tomó por sorpresa. Al entregarle una foto de una casa de madera, él sostuvo el papel más tiempo de lo normal. Sus dedos, callosos y temblorosos, pasaban por los bordes como si acariciaran algo precioso. «Esta de aquí, esta casa, yo la construí». Su voz salió vacilante, pero con un toque de orgullo. Era para una familia grande, con 4 niños. Recuerdo que las paredes eran tan delgadas que se podían escuchar sus risas desde afuera. Clara sintió que una lágrima se escapaba, pero rápidamente la disimuló. Él aún recordaba, aunque fueran solo fragmentos, todavía quedaba algo allí. La semana siguiente, Clara le llevó algo especial, un álbum vacío y una cámara desechable. «Quiero ayudarlo a crear nuevos recuerdos. ¿Qué le parece si tomamos fotos para llenarlo?» La idea parecía sencilla, pero algo cambió en el semblante de Antonio. Sostuvo la cámara con cuidado, como si fuera un objeto raro. «Nunca he usado una de estas», rió suavemente, «pero creo que puedo intentarlo». Así empezaron pequeños paseos por el pueblo. Antonio señalaba lugares que despertaban algo en su memoria. La plaza, donde construyeron un kiosco que nunca se usó. La tiendita que solía frecuentar con su esposa. El campo donde jugaba fútbol con sus amigos de la infancia. Cada foto que tomaban parecía darle una razón para existir en el presente, aunque el pasado seguía llamándolo constantemente. Pero no todo era fácil. Un día, Clara lo encontró en un estado de confusión. Estaba sentado en el porche, con la mirada perdida, repitiendo el mismo nombre: María, María. Clara sabía que ese era el nombre de su difunta esposa, pero dudó en preguntar. Cuando finalmente reunió el valor, él la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Se fue antes que yo, ¿sabes? Y todavía la veo a veces en la cocina preparando café, pero luego olvido su aroma, olvido el sonido de su voz». ¿Cómo se olvida a alguien que se amó tanto? La vulnerabilidad de Antonio le rompió el corazón a Clara. Sabía que no podía traer a María de vuelta, pero decidió que haría todo lo posible por ayudar a Antonio a recordarla, aunque solo fuera por unos instantes. Así, empezó a buscar historias sobre María con los vecinos más viejos del pueblo. Algunas personas la recordaban vagamente, pero fue doña Sida, una señora de 80 años, quien contó algo que Clara no esperaba. María era una mujer fuerte, pero sufrida. Se enfermó joven, pobrecita, pero ¿sabes? Hasta sus últimos días hablaba de Antonio con tanto amor. Decía que era el hombre más honesto que había conocido. Clara sintió un nudo en la garganta al escuchar eso. Antonio necesitaba saber que, incluso en sus últimos momentos, María nunca lo olvidó. El vínculo entre Clara y Antonio se estaba fortaleciendo, pero la lucha contra el olvido parecía cada vez más urgente. Antonio estaba perdiendo pedazos de sí mismo,
pero Clara se negaba a dejarlo hundirse sin luchar. Las semanas pasaban y Clara y Antonio construían una rutina frágil, pero llena de significados. Cada visita parecía un intento de coser un pedazo de memoria en el tejido cada vez más desgastado de la mente de Antonio. Sin embargo, Clara empezaba a darse cuenta de que el tiempo era un enemigo implacable. Un día, al llegar a la casa de Antonio, Clara lo encontró en el patio, cavando frenéticamente el suelo. Estaba cubierto de tierra, jadeante y confundido. «Don Antonio, ¿qué está haciendo?», preguntó Clara, alarmada. Él se detuvo, con el sudor corriendo por su rostro, y la miró con ojos desesperados. Estoy buscando el reloj de María. Ella lo enterró aquí, estoy seguro. Me dijo que quería que se quedara conmigo, pero no puedo encontrarlo». Clara respiró hondo, intentando controlar la emoción. Se acercó y colocó suavemente la mano sobre el hombro de él. «Quizás el reloj esté en otro lugar, don Antonio. Entremos y tomemos un poco de agua. ¿Le parece bien?». Él dudó por un momento, pero finalmente asintió, dejando caer la pala al suelo. Cuando se sentaron en la cocina, Clara notó lo frágil que parecía, como si estuviera desmoronándose frente a ella. «No puedo olvidarla, Clara. No puedo olvidar a María. Ella lo era todo para mí». La voz de Antonio temblaba, cargada de dolor, pero a veces ni siquiera recuerdo cómo era su sonrisa. Clara sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, pero no permitió que cayeran. Sabía que tenía que ser fuerte por él. «No estás solo en esto. Vamos a encontrar una solución, juntos». Esa noche, Clara tomó una decisión. Regresó a su casa y comenzó a buscar en los archivos del hospital donde María había fallecido. Quería entender más sobre los últimos días de la mujer que parecía ser el centro del mundo de Antonio. Entre los registros, encontró algo que la dejó intrigada, una carta escrita por María y dirigida a Antonio, pero que nunca llegó a sus manos. La carta estaba sellada en un sobre amarillento, con una nota del hospital que indicaba que debía ser entregada al esposo de la paciente. Sin embargo, por alguna razón, esto nunca ocurrió. Clara sintió su corazón latir con fuerza al leer las primeras líneas. «Mi querido Antonio, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo. Pero por favor, no olvides que donde sea que esté, mi amor por ti sigue vivo». La carta continuaba, llena de palabras cariñosas y recuerdos compartidos. María hablaba de los momentos felices que vivieron, de cuánto admiraba a Antonio, y finalmente revelaba un secreto que había guardado por años. Confesaba que había escondido el reloj, tan importante para ambos, dentro de una de las paredes de la casa que Antonio construyó para ellos. Clara cerró el sobre con las manos temblorosas. Era como si María hubiera dejado una parte de sí misma para ayudar a Antonio a seguir adelante. Al día siguiente, Clara fue a la casa de Antonio con la carta. Él estaba más callado de lo normal, sentado en el porche, con la mirada perdida en el horizonte. Clara se sentó junto a él, sosteniendo el sobre. «Don Antonio, encontré algo que creo que necesita ver». Le entregó la carta con cuidado, y él la sostuvo como si fuera un objeto sagrado. Al abrir el sobre y comenzar a leer, las lágrimas caían lentamente por el rostro de Antonio. Leyó cada palabra en silencio, sus labios moviéndose como si repitieran las frases. Cuando terminó, miró a Clara, con los ojos llenos de lágrimas, pero brillando con algo que ella no veía desde hacía tiempo: esperanza. Nunca me olvidó. Incluso cuando estaba a punto de irse, su voz era baja, casi un susurro. Ella aún creía en mí. Clara apretó su mano con firmeza. «Y dejó algo más para usted. El reloj está dentro de la pared de la casa que construyeron juntos». Los ojos de Antonio se abrieron con sorpresa. «¿Dentro de la pared? ¿Cómo?
¿Cómo no sabía eso? Quizás quería que lo encontrara en el momento adecuado. Clara sonrió suavemente. Y creo que ese momento ha llegado. Esa misma tarde, Clara y Antonio fueron a la casa que él había construido para María. Estaba vieja y abandonada, pero las paredes seguían en pie, testigos silenciosos de un amor que el tiempo no pudo borrar. Con un mazo y mucha paciencia, Antonio abrió un pequeño agujero en la pared indicada en la carta. Dentro, envuelto en un paño descolorido, estaba el reloj dorado. Antonio sostuvo el objeto con manos temblorosas, como si estuviera tocando una parte del alma de María. Este reloj, ella lo usaba todos los días. Decía que era nuestro tiempo juntos. Miró a Clara, emocionado. Ahora lo recuerdo. Recuerdo todo. Clara sintió el peso de ese momento y se dio cuenta de que, por primera vez, Antonio estaba luchando contra el olvido y ganando. Pero sabía que esto era solo el comienzo de algo más grande, la reconstrucción de una vida marcada por la pérdida, pero también por la esperanza. Después de encontrar el reloj, Antonio parecía haber recuperado un fragmento esencial de su vida. Lo mantenía sujeto en su muñeca, ajustando el pequeño reloj dorado todos los días, aunque ya no funcionara. Era más que un objeto. Era un símbolo del tiempo que compartió con María y de la promesa de no dejarla desaparecer de su memoria. Clara notó un cambio en Antonio. Comenzó a hablar más sobre el pasado, como si el reloj hubiera desbloqueado cajones olvidados en su mente. En cada visita, compartía historias sobre su infancia en el pueblo, los días de trabajo como albañil y, sobre todo, sobre María. Pero detrás de esos recuerdos, Clara también empezó a notar algo más oscuro. Un día, mientras organizaba los papeles que Antonio guardaba en una caja de zapatos, Clara encontró un documento viejo y amarillento, la escritura de un terreno. Le llamó la atención que el terreno estaba registrado a nombre de Antonio, pero no parecía ser el mismo en el que vivía. Curiosa, preguntó: «Don Antonio, ¿tiene usted otro terreno?». Él miró el documento con el ceño fruncido, parpadeando como si luchara por recordar algo. «Creo que sí. Era para mis hijos». Hizo una pausa, confuso. «Pero nunca vinieron a buscarlo». Clara se sorprendió. Hasta entonces, Antonio nunca había mencionado hijos. ¿Tiene hijos? Antonio bajó la cabeza, pasándose la mano por el rostro, como si quisiera borrar algo doloroso. «Tuve 3, 2 chicos y una chica, pero se fueron. Primero fue el mayor, a la ciudad. Después, el otro, ni recuerdo a dónde se fue. Y la chica se detuvo con la voz quebrada. Se quedó un tiempo más, pero también se fue. Hace años que no veo a ninguno de ellos». Clara sintió un nudo en el pecho. «¿Y nunca intentó buscarlos?». Él negó con la cabeza lentamente. «Al principio, sí, pero después me di cuenta de que ellos tenían sus propias vidas. ¿Y quién soy yo para interrumpirlas?». Clara no pudo ocultar su indignación. ¿Cómo era posible que nadie hubiera regresado a cuidarlo? Pero, al mismo tiempo, una duda comenzó a crecer en su mente. ¿Acaso había algo en el pasado de Antonio que explicara ese distanciamiento? Decidida a ayudar, Clara comenzó a investigar. Fue al ayuntamiento y revisó registros antiguos. Descubrió los nombres de los hijos de Antonio: Eduardo, Miguel e Isabela. Consiguió sus contactos e intentó llamarlos, pero las respuestas fueron desalentadoras. Eduardo, el mayor, se negó a hablar sobre su padre. Miguel, el hijo del medio, colgó apenas escuchó el nombre de Antonio. Solo Isabela, la menor, accedió a conversar, aunque con cierta reserva. El día acordado, Isabela llegó al pueblo. Era una mujer de 40 años, con rasgos que recordaban vagamente a los de Antonio, pero había frialdad en su mirada. Cuando Clara la llevó a la casa de Antonio, la tensión era palpable.
Papá, dijo Isabela, sin emoción. Antonio la miró como si estuviera viendo un fantasma. Abrió la boca para hablar, pero no logró emitir sonido alguno. Finalmente, balbuceó. «Isa, ¿volviste?» Isabela cruzó los brazos, observando la humilde casa. «No sé si debía hacerlo, pero alguien me dijo que usted necesitaba ayuda». Antonio guardó silencio, y Clara sintió cómo crecía la incomodidad. Finalmente, Isabela rompió el silencio. «¿Recuerda por qué me fui?» Él la miró confundido. «Fue porque querías estudiar. Siempre dijiste que querías ser profesora». Isabela rió, pero era una risa amarga. «No fue por eso. Me fui porque usted nunca aceptó que yo fuera diferente. Siempre decía que yo avergonzaba a la familia». Clara miró a Antonio, sorprendida. «¿Usted dijo eso?» Antonio parecía perdido, con la mirada vaga. No recuerdo haber dicho eso». Isabela continuó, con la voz cargada de resentimiento. «Yo lo amaba, papá, pero no podía quedarme en un lugar donde no era aceptada. Usted me expulsó de su vida». Clara sintió un frío en el estómago. No era la historia que esperaba escuchar. Hasta ese momento, Antonio era para ella una víctima del abandono, pero ahora emergía una nueva faceta de su vida, revelando una posible razón para el distanciamiento de su familia. Antonio permaneció en silencio por un largo rato. Finalmente, murmuró: «Yo era un hombre terco y necio. Creía que estaba protegiéndote, pero tal vez solo te hice daño». Isabela limpió una lágrima que corría por su mejilla, pero su expresión seguía siendo dura. «Tal vez. Pero perdí años de mi vida tratando de entender por qué». Clara percibió que el momento estaba a punto de estallar e intervino. «Su pasado fue doloroso, pero todavía hay tiempo para reconstruir algo. Isabela, su padre está enfermo, está luchando por recordar quién es. Quizá esta sea la oportunidad de encontrar un nuevo camino». Isabela miró a Clara, luego a su padre, que parecía encogido en la silla. Finalmente, suspiró. «No prometo nada, pero puedo intentarlo». Ese día se construyó un pequeño puente, pero Clara sabía que el camino sería largo y lleno de dificultades. Antonio ahora enfrentaba no solo el olvido, sino también los errores de un pasado que apenas podía recordar. Los días siguientes estuvieron marcados por silencios cargados y tímidos intentos de reconciliación. Isabela empezó a visitar a Antonio con más frecuencia, aunque sus conversaciones eran cortas y distantes. Era como si ambos caminaran sobre cristales rotos, temiendo que cualquier palabra pudiera causar más daño. Clara, por su parte, se convirtió en el punto de equilibrio entre los dos. Intentaba crear momentos de conexión, fomentando pequeños gestos, como que Isabela llevara el pastel de maíz que Antonio adoraba o lo ayudara a organizar los álbumes de fotos. Aún así, sabía que había una barrera invisible entre padre e hija, formada por años de resentimientos y arrepentimientos acumulados. Una tarde de cielo nublado, mientras Clara e Isabela ayudaban a Antonio a organizar el patio, algo inesperado ocurrió. Antonio, que parecía estar en uno de sus momentos de mayor lucidez, miró directamente a Isabela y dijo: «Me equivoqué contigo». Isabela dejó lo que estaba haciendo y se quedó inmóvil, como si esas palabras fueran un golpe inesperado. Antonio continuó, con la voz cargada de arrepentimiento: «Yo era un hombre cerrado, Isa, un hombre que creía saberlo todo, pero no sabía nada, no sabía amar como tú necesitabas. Cuando te fuiste, me dije a mí mismo que era mejor así, que era lo correcto, pero solo fue orgullo. Quería que volvieras, pero no sabía cómo pedírtelo». Isabela guardó silencio por unos instantes, los ojos llenos de lágrimas. Cuando finalmente habló, su voz salió cargada de emoción. «¿Sabe cuántas noches lloré? ¿Cuántas veces quise volver?
pero pensé que no sería bienvenida. Antonio bajó la cabeza, sus manos temblorosas sujetando el reloj de María. Parecía encogido por el peso de las palabras de Isabela. No sé cómo arreglar esto, pero quiero intentarlo. Si tú me dejas. Clara observaba la escena con el corazón apretado. Era un momento de vulnerabilidad tan profundo que parecía llevar consigo años de dolor y arrepentimiento. Después de un largo silencio, Isabela dio un paso hacia su padre y tomó su mano. No sé si puedo olvidar todo, papá, pero tal vez podamos empezar de nuevo. Ese mismo día, mientras organizaban la casa, Clara encontró algo que parecía ser un diario antiguo. Era de María. Dudó en abrirlo, pero Isabela insistió. Si es de mi madre, quizá haya algo que mi padre necesite recordar. El diario estaba lleno de anotaciones simples, listas de compras, recetas y pequeñas reflexiones sobre el día a día. Pero en una de las últimas páginas, Clara encontró algo que la hizo tragar saliva. María había escrito sobre Antonio y su relación con los hijos. Antonio es un hombre bueno, pero lleva heridas que nunca pudo sanar. Perdió a su padre muy joven y aprendió que ser fuerte era ocultar cualquier señal de debilidad. Eso lo hizo duro con los demás y a veces incluso con sus propios hijos. Pero sé que, en el fondo, los ama más que a sí mismo. Espero que algún día puedan verlo. Clara mostró el pasaje a Isabela, quien lo leyó en silencio. Al terminar, le entregó el diario a su padre. Antonio tardó en leerlo, pero cuando terminó, las lágrimas corrían por su rostro arrugado. Ella siempre me entendía, incluso cuando no lo merecía. Isabela, aún con el diario en las manos, dijo: Tal vez eso es lo que necesitamos recordar. Ella creía en usted. Yo también quiero creer. Unos días después, Eduardo, el hijo mayor, llegó inesperadamente al pueblo. Clara había logrado convencerlo de venir, insistiendo en que su padre necesitaba una oportunidad de redención. Eduardo era un hombre de semblante duro, con cabello canoso y una postura rígida. Cuando vio a Antonio, no hubo abrazos ni saludos cálidos. Simplemente dijo: «Ha pasado mucho tiempo, papá». Antonio, titubeante, respondió: «Demasiado tiempo». La presencia de Eduardo sacó a la superficie viejas tensiones. No escatimó en críticas hacia su padre, recordando la rigidez con la que Antonio lo había tratado en su juventud, las exigencias que nunca parecían suficientes. Clara intentó mediar, pero entendió que esa era una batalla que Antonio debía enfrentar solo. Después de un día largo de conversaciones difíciles, Eduardo finalmente dijo algo que sorprendió a todos. «A pesar de todo, papá, estoy aquí, porque, en el fondo, todavía quería que usted dijera que está orgulloso de mí». Antonio, visiblemente emocionado, respondió con sinceridad: «Siempre he estado orgulloso de ti, Eduardo, solo que nunca supe cómo decirlo». Esa noche, los tres hijos de Antonio, Eduardo, Miguel e Isabela, se reunieron en la pequeña sala de la casa, algo que no sucedía desde hacía décadas. Clara observaba desde lejos, emocionada por la escena. Antonio parecía diferente, como si el peso de años de arrepentimiento estuviera empezando a disiparse. Miró a sus hijos y dijo: «No me queda mucho tiempo, hijos míos, pero el tiempo que tengo, quiero usarlo para mostrarles cuánto significan para mí». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción, pero esta vez no era un silencio de rencor. Era un silencio de comprensión. El reloj de María, que antes parecía solo un símbolo del pasado, ahora se convertía en un recordatorio de que, incluso cuando el tiempo es corto, aún puede ser usado para sanar. Las semanas que siguieron a la reconciliación fueron una mezcla de alegría y melancolía. Antonio parecía estar más lúcido, como si el peso que había llevado durante tanto tiempo finalmente se estuviera disipando.
Sin embargo, Clara sabía que la mejoría era solo temporal. La demencia seguía su curso, robándole pequeñas partes de él cada día. Isabela decidió quedarse en el pueblo por un tiempo, ayudando a su padre con las tareas diarias y reconstruyendo lentamente la relación que ambos creían perdida. Eduardo y Miguel también comenzaron a visitar con más frecuencia, cada uno trayendo fragmentos de sus propias vidas para compartir con su padre. Por primera vez en décadas, la casa de Antonio ya no estaba en silencio. Risas, conversaciones e incluso discusiones llenaban el espacio vacío, trayendo un calor largamente olvidado. Clara seguía siendo una presencia constante. Observaba con satisfacción cómo ese hombre, que antes parecía perdido en el olvido, encontraba pequeños momentos de claridad y alegría. Un día, mientras tomaban café en el porche, Antonio tomó su mano y dijo: «Gracias por no haberte rendido conmigo, niña. Me devolviste a la vida». Clara sonrió, sintiendo sus ojos llenarse de lágrimas. «Usted fue quien decidió luchar, don Antonio. Yo solo le mostré el camino». Con el tiempo, Antonio empezó a tener más momentos confusos que lúcidos. Un día, Clara lo encontró sentado en el patio, sosteniendo el reloj de María, murmurando en voz baja: «El tiempo pasa tan rápido». Clara se arrodilló a su lado, poniendo una mano en su hombro. «¿Está bien?». Él la miró, con los ojos distantes, pero con una pequeña sonrisa en los labios. Solo pensaba: qué bonito sería poder volver a algunos momentos, solo por un ratito. Esa noche, Antonio pidió que todos sus hijos se reunieran. Parecía más frágil que nunca, pero su voz era firme mientras decía: «Quiero que sepan que no soy perfecto, cometí muchos errores, pero cada uno de ustedes es lo mejor que hice en mi vida». Eduardo, quien hasta entonces mantenía una postura reservada, se acercó a su padre y lo abrazó por primera vez en años. Isabela y Miguel pronto se unieron, y Clara observó desde lejos, con el corazón lleno de emoción. Semanas después, Antonio falleció tranquilamente en su mecedora, con el reloj de María en su muñeca. Fue Isabela quien lo encontró, y, aunque su corazón estaba lleno de tristeza, también sentía una paz que nunca creyó posible. Su padre había partido en paz, rodeado de amor y reconciliación.